a todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Les saludamos con mucho cariño. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Verdad podcast. Y el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es un poco, pues bueno, delicado quizá para algunas personas. Definitivamente un tema que hemos estado viendo y escuchando mucho en diferentes medios, en redes sociales. Y vamos a estar hablando acerca de la justicia social. Entonces, bueno, ¿qué son algunas de las cosas que pensamos o cómo nos sentimos al respecto de este tema? Como decía, se me hace realmente un tema muy delicado y puede traer como que varias emociones de tristeza, de frustración, también pues sí, de tristeza sobre todo, ¿no? Porque no es algo reciente, ha pasado a través de la historia, las injusticias siempre han existido y puede traer pues mucha frustración. Sí, es cierto. Y yo creo que yo me siento un poquito nerviosa, pero de verdad porque es un tema que pues ha estado en nuestros corazones y también, como decía Annalisa, lo hemos visto muy reciente en todas partes. Y también me siento muy responsable porque pues es un tema que se tiene que hablar y nos preparamos y creo que también las tres al estar preparándonos con este episodio, las tres hemos aprendido no solamente la responsabilidad de hablar de eso, sino de ejercerlo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿no? Sí. Oye, Sí, qué bueno, Mara, no sé. Que dices que la palabra responsable, porque a veces podemos ver esto igual y no específicamente en nuestras vidas, pero allá afuera, ¿no? Como las Sí. injusticias, pero realmente nos involucra a todos. O sea, aunque pase allá, realmente tenemos una responsabilidad todos. Sí, cierto. Sí, eso es lo que iba a decir también. O sea, yo creo que este tema, a pesar de que pareciera que muchas de las cosas que escuchamos son como muy ajenas o que no necesariamente quizá le están pasando específicamente a alguien de mi familia o así, pero yo creo que sí nos hace pensar en, ¿habrá algo que yo pueda hacer en mi vida personal, en la forma en cómo vivo día a día, que haga un cambio o que ayude a alguien? Sí, Sí. sí. Pues en este episodio vamos a estar hablando de varios puntos. Uno va a ser acerca de la discriminación, otro el racismo, otro la equidad e igualdad y finalmente vamos a estar explicando el concepto de Imago Dei, que va a ser bien importante que cerremos con este concepto. Sí. Pero pues primero vamos a empezar con el concepto de justicia. Mara, ¿cómo no nos das la definición de justicia? Sí, bueno, y algo también que vamos a hacer es de dar definiciones de cada concepto para que entendamos bien todo esto y lo espiritual y lo bíblico y en unos el aspecto psicológico. Pero bueno, sí, la definición de justicia, según la Real Academia Española, dice que la justicia es un principio moral que nos lleva a dar a cada uno lo que corresponde o lo que merecen, ¿no? Cada quien. Y, por ejemplo, en un juicio, un juez debe defender al justo y castigar al culpable. Cuando hablamos o sea, de lo que estamos hablando hoy, justicia social, nos referimos a la igualdad en cuanto a derechos humanos para todos, no importando raza, estatus social o género. La definición bíblica de justicia se deriva de la palabra rectitud y más que un concepto moral, como lo dice, o un concepto justo, como lo dice la Real Academia Española, el concepto que nos habla la Biblia viene de un corazón sincero que teme a Dios. Y cuando uso la palabra temer,
no me refiero a tenerle miedo, sino que tenerle un respeto o una admiración claro, reverencia, ¿no? Claro. Y pues ya como que entendiendo la definición de justicia, es también importante resaltar cuál es el estándar de justicia, porque el mundo puede tener un estándar de justicia, pero realmente cuál es el estándar bíblico. Y es importante también recalcar que todos los valores y los principios que la mayoría de las sociedades, comunidades, países implementan son prestados por valores y principios judeocristianos. Creas o no en Dios, creas Sí, muy en buen punto. Cristo o no, estos principios y valores vienen de la Biblia. Por decir, un ejemplo, entendemos perfectamente que si tu compañero de trabajo le echa un chorro de ganas al trabajo, siempre es súper dedicado, responsable y le va bien pues en su trabajo y gana su dinerito y todo, pues con ese dinero se compra el iPhone. Sería sumamente injusto que tú o yo nos apropiáramos de ese iPhone y que nos los quedáramos. No. Sí, o sea, sería sumamente injusto. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el robar es injusto. El trabajo que él invirtió, que se esforzó como para comprarse ese iPhone, sería terrible que tú y yo no lo apropiáramos sin merecérnoslo. Entonces, estos principios y principios morales y valores son perfectos ya que son dados por Dios y reflejan su carácter. Ahora, en nuestra cultura a veces tergiversamos esos estándares y los bajamos a nuestra conveniencia. Por decir, el dicho muy famoso, el que no tranza no avanza. Pero está muy, muy mal, pero la gente se ríe y lo aplica y lo toma como broma y dice, ay, pues, ¿qué tiene? Pues si no hago aquí una tranza, pues, ay, ¿cómo le voy a hacer para ser exitoso, no? Pero esos Sí. estándares están pésimamente mal y luego cuando ya los comparas con los bíblicos, entonces ya sabes cuál es el perfecto estándar que Dios ha establecido. Sí. Fíjate que eso que dices del que no tranza no avanza, como dices, lo tomamos mucho a broma y claro que sí, así funcionan las cosas, pero cuando ya te toca a ti, o sea, cuando a ti te la hacen, pues ya no es tan Ujú. divertido, ¿verdad? O sea, ya No. Sí, como que ya no cambia te da la tanta cuestión. risa. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a pasar ahora, ya que explicamos acerca de la justicia, vamos a hablar ahora de otro término que es la opresión. Y para esto quiero ofrecer una definición bíblica de lo que se refiere a la opresión y ejemplos específicos que también nos marca las escrituras al respecto. Entonces, opresión es el trato injusto o cruel de individuos o naciones que les impide ser partícipes de las mismas oportunidades, libertades y derechos que los demás. Entonces, dentro de esta definición, como decía, encontramos grupos específicos que nos enseña el Antiguo Testamento sobre todo y que también después en el Nuevo Testamento en varias ocasiones se mencionan y son 4 grupos de personas, por así decirlo, vulnerables o que entrarían dentro de esta categoría. La primera es los débiles y los pobres. Vemos muchas cosas en los Salmos en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el libro de Santiago, incluso en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de una congregación donde hay gente pobre que es tratada de una manera inferior, que más adelante en este episodio hablaremos más a fondo de ese pasaje. Pero bueno, débiles también se puede referir no solamente, por así decirlo, al que no puede cargar algo o cosas así, sino a personas enfermas que estaban como olvidadas ahí a la deriva, ¿no? Y bueno, ese es el primer grupo. El segundo grupo es las viudas y los huérfanos y lo mismo también en el Antiguo Testamento, sobre todo ahí en los libros de Moisés, en Éxodo, por ejemplo. Dios les dio al pueblo de Israel reglas específicas sobre cómo tratar a esta parte de la población
Y después también, por ejemplo, en los evangelios, Jesús en algunas ocasiones puso como ejemplo viudas que no tenían nada y que aún así daban todo por el Señor, en cuanto a daban todo el sustento que tenían, porque generalmente esta población, viudas y huérfanos, eran igual como que muy olvidados o no había personas que proveyeran para ellos, y por eso en la Biblia vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados a proveer y ayudarles. El tercer grupo también es el extranjero, que podría hoy en día, por así decirlo, el equivalente sería una persona inmigrante, alguien que ha dejado su lugar de origen para mudarse a otro. Y lo mismo igual en el libro de Moisés, en los profetas, como el libro de Jeremías, de Malaquías, Dios da especificaciones sobre cómo tratarles, y todas esas especificaciones son buenas. A veces podemos pensar que, ay no, Dios solamente quería al pueblo de Israel y les decía que trataran mal a otros. No, 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 para nada. O sea, a pesar de que sí, Dios había escogido al pueblo de Israel como su propio pueblo, a ese pueblo les decía, tienen que tratar bien y recibir a los extranjeros. Y el último grupo es los siervos o esclavos. Estas dos palabras se utilizan de manera casi como sinónimos, por así decirlo, en los dos lenguajes originales, tanto en el hebreo como en el griego. Y lo mismo vemos pasajes al respecto en el Pentateuco, los libros de Moisés, en los profetas también y en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante porque muchas veces he leído, escuchado gente que dice que la Biblia está a favor de la esclavitud, o que la Biblia dice, claro que sí, tengan esclavos. Y la realidad es que no es así. O sea, incluso es muy interesante porque en el Antiguo Testamento Dios daba especificaciones igual de cómo debían ser tratados esos siervos, porque era algo que era parte, por así decirlo, de la cultura. No quiere decir que estaba bien, como recordamos y lo hemos dicho en otros episodios, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Donde las cosas no son como deben de ser, pero en ninguna parte realmente del Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios decía así, maltrata a tus esclavos, a tus siervos, no. Y de hecho, muy interesante, tenemos un libro en el Nuevo Testamento que se llama Filemón, donde está este esclavo que se convierte, que se llamaba Onésimo, me parece, que se convierte y Pablo le está escribiendo a Filemón, mira, tu esclavo ya se convirtió, ahí te mando una carta con él, recíbelo como hermano en Cristo, ya no como tu siervo o esclavo. Entonces, es bien interesante por eso mismo leer y conocer de verdad qué es lo que dice la Biblia al respecto, en lugar de pues dejarnos llevar con ideas, porque definitivamente el corazón de Dios está hacia estos cuatro grupos: débiles y pobres, viudas y huérfanos, extranjeros, siervos o esclavos. Sí, es cierto, qué bueno que mencionas eso. Yo también había escuchado que mucha gente que decía que Dios está a favor de la esclavitud por lo que dice la Biblia, pero qué bueno que aclaramos esto, porque se me rompe el corazón escuchar eso, porque todos estos versículos que nos diste ya de verdad nos revelan la actitud de Dios ante la opresión, en contra de esta opresión. Y hay todavía muchos más versículos que leemos en la Biblia que nos dicen una y otra vez cómo Dios defiende a los oprimidos y se preocupa por ellos, los refugia, los sostiene, los libera. Y voy a mencionar otros versículos donde podemos ver cómo Dios cuida de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículo 10, vemos un versículo que dice, déjenme leerlo aquí, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, que son todos los grupos que nos estabas diciendo, Jazz. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Entonces, en este versículo es algo que realmente, vemos que realmente a Dios le importa
no se queda ahí. También seguimos leyendo en otro salmo, en el 103, capítulo 103, versículo 6, que ahí es cuando dice Dios que Él va a hacer justicia y va a defender a los oprimidos. O sea, y de esta justicia de la que nos habla la Biblia, de la justicia, es una justicia divina, porque como nos decía Annelise al principio, la justicia para unos, lo que es justo para unos no es justo para otros. Entonces la justicia de Dios de verdad es perfecta y exacta, y hasta puede ser un poco dura para los que han hecho injusticias. Porque también después vemos en otro salmo cómo Dios nos dice que Él es refugio, y dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. O sea que ahora en este versículo Dios nos dice: yo soy refugio de estas personas. Entonces en estos versículos vemos que realmente Dios no está nada de acuerdo con la opresión, y al contrario se pone del lado de ellos y condena al opresor. Entonces, como dijimos, como cristianos tenemos que mostrar esta misma actitud que tiene Dios hacia la opresión. Claro, y pues ya viendo lo que dice la Biblia ante la opresión, como decíamos antes, la opresión no es algo nuevo, y lo seguimos viendo en nuestro mundo, es tan triste. Sí. Y hay 3 categorías en la Organización de Puntuación de Libertad para definir cómo es un país oprimido. Pues tiene que entrar en la categoría de no libre, y esas 3 categorías es libre, parcialmente libre y no libre. Y libre significa que el país está abierto a competencia, o sea, sostiene un ambiente de respeto en libertades sociales y de libertad en medios independientes. También hay países parcialmente libres, y estos países son aquellos donde hay corrupción. El manejo de la ley es muy débil, y también existen hasta tensiones étnicas. Y luego finalmente tenemos los no libres, ¿no? Que son aquellos donde las libertades políticas, civiles no existen, y estos últimos son donde la opresión mayormente existe. Entonces, para que un país sea considerado libre, debe de existir la libertad de expresión. O sea, la libertad de palabra, de manifestación, libertad de prensa. También debe de existir la libertad de actividad económica, y luego la libertad de asociación, o sea, la libertad de religión, de movimientos, de asociaciones, o libertad de asambleas. También la libertad a la incautación arbitraria de bienes. Y finalmente también debe de haber un sistema legal justo. O sea, debe de haber una igualdad ante la ley. Y estuvimos viendo varios artículos y periódicos, y estuvimos viendo que en la mayoría, en su ranking, en los países como los más opresivos del mundo, coincidían en 6. Los otros 4 como que diferían, pero los 6 en donde estaban todos de acuerdo era el país, el del norte, Corea del Norte. Corea del Norte. Sí, Siria, Turkmenistán, Arabia Saudita, Guinea Ecuatorial y Uzbekistán. Ya después algunos ponían como Somalia, otros Cuba, otros Irak, otros Siria, otros Venezuela, y otros el sur de Sudán. Entonces, la mayoría, tristemente, la mayoría de los países latinoamericanos fueron catalogados no precisamente no libres, pero parcialmente libres. Y por eso no son catalogados como oprimidos, sino reprimidos, o sea, que están muy limitados, y nosotros podamos entender por qué parcialmente libres, porque pues sí existe, por decir, la libertad económica, ¿no? O la libertad de asociación. Puede haber iglesias, puede haber asociaciones libremente,
pero lamentablemente hay muchísima corrupción y no tenemos un sistema legal justo. Sí, es verdad. O sea, definitivamente con esto de la justicia en nuestros países y sobre todo, bueno, nosotras que somos de México, o sea, ¿cuántas Ujú. personas hay en el país de manera general que no han podido avanzar y no necesariamente, aunque cada quien tiene casos diferentes, pero muchas no es porque no trabajen, porque no le echen Ajá, ganas, sino porque el sistema de justicia que tenemos no nos ayuda, o sea, la corrupción no ayuda. Hay personas, no sé, pensemos en gente que vive en las comunidades indígenas o lugares así pequeños donde a veces no llegan los servicios básicos, donde dinero ajá, que era destinado para esas comunidades, el gobierno no lo exacto. da, o sea, como que tenemos realmente todas estas trabas que, aunque como decías, quizá no estamos en esa categoría de los países que no son completamente libres, pero de todas formas sí tenemos como que Nos esa lucha limitan todavía. demasiado. Claro, Esa Sí. represión, sí, totalmente. exactamente. Y luego también otro punto, sí hay libertad de expresión, pero hasta cierto punto. O sea, yo sí me puedo ir a parar enfrente del Palacio de Gobierno y gritar lo que se me pegue la regalada gana, ¿no? Y no me van a asesinar, pero sí hemos visto casos, tristemente, donde la falta de libertad de expresión con los periodistas y los reporteros. Sí, es Algunos cierto. Sí, claro. corren, los corren de su trabajo por decir ciertas cosas o hasta terriblemente otros son asesinados. Entonces, Sí, parcialmente libres, definitivamente. qué triste, sí. Mm, y bueno, también queremos hablar de otro tema aquí también que entra la discriminación. También después de la opresión que vivimos, también existe esta discriminación. ¿Por qué no nos compartes también la definición, Annalisa? Sí, la discriminación es el trato desigual, diferente y excluyente de personas o grupo de personas por motivos de raza, sexo, ideas políticas o de religión. Y la discriminación se puede manifestar de distintas formas. Puede ser el negar acceso a ciertos lugares como gimnasios, restaurantes, bares. También puede ser que a través de insultos o a través de las redes sociales con imágenes estereotipadas. Y también puede ser que la discriminación ocurra cuando un grupo de personas no son representadas en asuntos de política. Sí, cierto. O sea, bueno, nosotras que somos de México vemos que también pasa esta discriminación mucho en nuestros países, pero queremos escuchar también de otros países que nos escuchan, de dónde nos escuchan y Así. cómo viven esto, ¿verdad? Porque culturalmente estaba leyendo en un periódico digital de psicología de México, donde hicieron una encuesta que dice que al menos 7 de cada 10 personas vive discriminación diaria en México. O sea, qué triste, es un Wow. número muy alto. Ujú. Y, y puede ser ya sea por género, por preferencia sexual, apariencia, religión, estatus social, discapacidad, eh, profesión en que trabajan y tristemente también en México vemos la discriminación y tal vez también como les digo en muchos países latinoamericanos también eh, Ujú. en qué colonia viven, cuál es tu apellido, qué carro Totalmente. manejas. Y eso es muy triste porque hay discriminación solo por esos factores. Y esta discriminación se vive de diferentes maneras, ya sea que se les dé un trato diferente o se les intimide o sean marginados, excluidos, rechazados, Sí, violentados y hasta un Ujú. punto asesinados por la discriminación. Y, y pues la discriminación tiene un impacto negativo en la vida de la persona que vive la discriminación. O sea, hemos visto casos que se pueden aislar para ya no vivir esa herida que han vivido o se pueden volver violentos por tanto enojo que guardan. Ujú. Puede llegar a la depresión, baja autoestima y hasta podría crear un trauma porque de verdad pudo haber sido algo que los hirió y los afectó
profundamente. Sí, fíjate, Mara, que quiero hacer aquí un paréntesis de este punto que dices. Sé que ahorita vamos a hablar acerca de un pasaje bíblico, pero para nosotros como cristianos es muy triste realmente ver que esta situación de la discriminación pasa incluso dentro de las iglesias y se nos Sí, Sí, olvida, cierto. de verdad se nos olvida el ejemplo Ujú, máximo que vemos de Jesucristo. O sea, si nos ponemos a pensar, para empezar, Jesús, siendo rey, Dios de todo, no vivió en la tierra como tal. O sea, él vivió como ujú. siervo, lo más bajo de lo más bajo. Y en sí. su trato hacia las personas, o sea, si nos ponemos a analizar la vida de Jesús, todas esas personas con las que él convivió, de todo tipo, ricos, pobres, enfermos, sanos, súper religiosos, gente que no creía en nada, y todas las Mm, personas realmente pudieron, por así decirlo, experimentar ese trato con Jesús de una forma que de alguna manera cambió su vida, les impactó. Entonces, sí, Ujú. sí es algo muy triste, lamentablemente, que también pase aún dentro de nuestras iglesias. Sí, sí, es sí, es una cierto. realidad. Sí. Y, bueno, de hecho también la Biblia nos habla en otros libros, en el libro de Santiago, un ejemplo muy, muy, ¿cómo se dice? Como explícito Ujú. de cómo tratar a los demás, ¿no? En Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13, vemos un ejemplo que es una reunión. Los invito a leerlos después de que nos escuchen, pero explica que es una reunión donde entran dos personas. Una persona está vestida muy, muy bien y la otra persona está vestida, pues no describe bien, pero me imagino que son como eh, ropa vieja o no muy, muy bien como la otra persona está vestida elegante. Y al que está vestido muy bien, se le dice, siéntate aquí en el mejor lugar de la mesa o en el cuarto, no sé. Y a la otra persona ni siquiera le dan asiento, no sé si lo dejaron parado o lo dejaron que se siente en el piso. Pero Santiago, el autor de este libro, le enoja mucho esta diferencia y este favoritismo que está mostrando en esta persona, ¿no? Y es muy, muy directo en las instrucciones que nos está dando más adelante del pasaje, que dice que no tratemos con favoritismo y que cumplamos con la ley suprema que está en Mateo 22, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que tratemos a todos con amor, con compasión, con equidad, como nos trataríamos a nosotros mismos, así tratemos a los demás. Sí, Exactamente. claro, totalmente. Pues ya vimos justicia, ya vimos también el término de opresión, de discriminación. Ahora quisiéramos hablar también acerca del racismo. Y en cuanto Sí. al racismo, es la creencia de que los miembros de una raza poseen características, habilidades o cualidades específicas atribuidas a esa raza. Esta da como resultado el odio hacia esas personas con diferentes características físicas, como el tono de piel o costumbres o tradiciones, idioma o un lugar de nacimiento. Sí, este tema, bueno, podríamos hacer solamente un episodio de esta definición, ¿verdad? Porque hay Sí, muchísima tela de dónde cortar, como decimos. Pero sí. me gustaría hablar de 3 ejemplos específicos sobre este término que siento que de alguna manera están relacionados mucho con cosas que estamos viviendo. El primero es algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial que yo creo que la mayoría, o si no es que todos los que nos escuchen, saben ese episodio, y hablo de cuando lo de Hitler y los nazis ahí en 1933, cuando Adolfo Hitler, hizo todos estos escritos y discursos sobre la raza aria. Es decir, él decía que la raza aria, los altos rubios de ojos azules, esa era la raza aria, eran la única raza pura y que esa raza era superior a los demás. Entonces él decía, para que nosotros como raza aria nos mantengamos puros, de verdad necesitamos eliminar a todos aquellos que no son parte de eso, porque si no, no vamos a poder gobernar efectivamente.
Entonces, él llevó ese discurso a publicidad, trajo a gente científica que hizo pruebas en seres humanos para medir, por así decirlo, la pureza de su raza. Y al final se llegó a la conclusión de que todos aquellos que eran de raza, ya sea gitanos, las personas que tenían discapacidad, o los judíos, que los judíos no son una raza, pero él los puso en esa categoría. Él dijo, estas tres grupos de personas, gitanos, personas con discapacidad y judíos, no son pertenecientes a la raza aria y por tanto tenemos que eliminarlos para que tengamos un mundo mejor. Y efectivamente se murieron más de 6 millones de judíos y entre ellos también otros gitanos y gente con discapacidad. Entonces, todo por la idea de un hombre que creía eso, que la raza tenía incluso que ver con la forma de gobernar. Y es algo interesante porque yo creo que en muchas de las conversaciones del racismo hoy en día escuchamos casi como si la raza tuviera algo que ver con la inteligencia o con la forma de actuar, cuando no está ligado una con la otra. Pero bueno, ese es uno. El otro ejemplo es algo que, aunque quizá no es necesariamente tan fuerte en México y Latinoamérica como lo es en Estados Unidos, pues es este asunto de la comunidad negra. Acá en Estados Unidos, en 1700, por así decirlo, cuando llegan los ingleses a conquistar, traen todos estos esclavos negros y dice que, o sea, la gente los siguió usando como esclavos. Después, en 1800 por ahí, se abolió la esclavitud supuestamente, pero seguía habiendo demasiada segregación racial hasta mediados del siglo XX, cuando pasa este movimiento de los derechos civiles. Pero a pesar de eso, a pesar de que ya no está la segregación como antes y todo, pues sigue habiendo todavía muchísimo racismo y lo escuchamos todo el tiempo, al grado que ya no nada más se oye en Estados Unidos, sino que ya llegó las noticias a Latinoamérica y a otros lugares. Y el tercer ejemplo que quiero mencionar, ya es más relacionado, pues podríamos decir, con México, y nos pueden decir también personas que nos oigan de otros países latinoamericanos cómo es por allá. Pero en México definitivamente sí observamos racismo hacia la comunidad indígena de manera general. Por ejemplo, en el 2016 la UNAM, que es la mayor casa de estudios en México, realizó un estudio donde mostraba que un 82% de la población mexicana no sabía que tenemos todavía alrededor de 64 lenguas indígenas vivas y que también no podía siquiera mencionar el nombre de 3 grupos originarios indígenas que todavía tenemos, y mucho menos tenía por así decirlo, un acercamiento a ellos, a pesar de que en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, los indígenas no están en reservas. O sea, los indígenas en muchos lugares son parte del día, están en las escuelas, están en la calle. Parte de las comunidades, sí. Exactamente, en las iglesias. Entonces, pues bueno, este es uno de los grupos definitivamente que sufren más racismo en el país. Y lo mismo que, por ejemplo, los afromexicanos o los mexicanos de piel morena también. Sí. Sí, es cierto. Y estos datos que nos das de los indígenas ya son muy tristes porque pues son un grupo demasiado rico en cultura que nos encanta y me encanta a mí, pero lamentablemente pues sufre mucha discriminación, opresión y racismo, todos los que hemos mencionado. Y han vivido esto por generaciones y generaciones, y hasta podríamos llamarle que viven un trauma sobre trauma o un trauma generacional, porque se ha ido pasando de los padres a los hijos y a los hijos y a los hijos. Y bueno, también el aspecto psicológico del racismo, que aquí tendríamos que hablar de dos lados, ¿no? El que hace el racismo y el que vive el racismo. Creo que todos tenemos algo que aprender de todas. Son demasiadas razas que
que yo aún no entiendo cómo viven los indígenas. Claro que me encantaría aprender más de ellos, o los afromexicanos, que la mayoría reside en áreas como de la costa, como en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, y asiáticos, que en mi experiencia, que yo soy del norte, Annalisa también, no sé si has visto asiáticos en el norte. Sí, definitivamente llegó como una ola de asiáticos recientemente y han puesto sus negocios y sus restaurantes. Sí, Sí, definitivamente. sí, también en Ujú. Torreón, en mi experiencia ahí tenemos muchos asiáticos y tristemente tendemos a decir muchas frases racistas hacia ellos y no Ujú. entender cómo viven o vivir, o bueno, hasta eso es como racismo, ¿no? De parte de nosotros, que está muy mal y deberíamos cambiar eso. Pero bueno, por la otra parte, ¿qué es lo que nos lleva a ser racistas? Y yo creo que son varias capas. Eh, una es el ego y claro, el poder, el orgullo son ingredientes que van alimentando este ego. Ujú. También el sistema en el que vivimos, que nos ha influenciado a creer que hay razas superiores o colores superiores, como lo que nos decías, Jazz. Y pues realmente ser de una raza o de un color específico no nos hace mejor o más que otras personas, porque eh, nuestro valor está definido desde el primer día de nuestra existencia, ¿no? Ujú. Eh, y después, y es más, eso, nuestra raza o nuestro color ni siquiera nos da valor o dignidad. Mm. Y de hecho lo vamos a hablar más adelante, que Annalisa nos va a contar un poco más de la imagen de Dios, de que estamos todos creados en este imago Dei, y por eso Sí. mismo deberíamos de saber que todos merecemos esta dignidad, que no es nada de lo que hacemos, ni de nuestro color, ni de nuestra raza, pero entender cómo viven otros y aprender de ellos, pero también estar conscientes de todas estas capas que mencioné para que no se alimente nuestro ego como de un lado enfermizo, no saludable. Mm. Sí, oye, y ese aspecto espiritual es sumamente importante, pero también creo que es vital que entendamos como el aspecto espiritual y decir, sí, claro, el aspecto individual, somos personas caídas, somos personas que lamentablemente discriminamos, somos racistas, hacemos cosas injustas, pero también el aspecto espiritual es bien importante entender porque, y especialmente creo que en el racismo, porque si el plan de Dios es, el plan ultimado de Dios es que vengamos todos, ¿no? Toda raza, toda cultura, toda lengua, juntos a glorificarle. Ese es el plan de Dios, ese es el apocalipsis, ¿no? Los últimos tiempos, que todos lo ¿Sí? vamos a glorificar. Todo tipo de personas, seas rico, seas pobre, seas negro, seas blanco, todos vamos a venir. Y Satanás quiere interrumpir eso. ¿Por qué? Porque quiere que no glorifiquemos a Dios. Entonces, no solamente somos personas caídas y nosotros mismos somos racistas y discriminamos, pero también Satanás nos ataca con esas cosas para interrumpir el plan de Dios. Sí, Es muy buen cierto. punto, Annalisa, porque definitivamente que eso que dices de Satanás es completamente contrario a Dios. O sea, Dios nos creó así como somos distintos, incluso dentro de los latinoamericanos, cómo somos diferentes. O sea, no podemos Sí, decir que somos igual a otros. Todos tenemos nuestra propia, vaya, nuestras propias diferencias y eso es algo genial, o sea, es algo que Dios le da mucho valor y yo creo que el habernos hecho tan distintos unos de otros es algo que aporta muchísima riqueza cultural, muchísima riqueza intelectual, definitivamente espiritual también, o sea, pero Sí. es completamente contrario a lo que mucha gente, el concepto de Dios que tiene y definitivamente a eso que dices de Satanás, que quiere a fuerzas aquí crear la división.
Oigan, que esto trae más gloria a Dios, ¿no? Porque Ujú. si vienen a juntarse tipo de personas que no tienen nada en común, el pobre con el rico, alguien que es indígena y que no sabe español con alguien que sabe español y no tienen absolutamente nada en común, pero que Dios los trae Sí, es cierto. para que Él sea glorificado, pues aún más el nombre de Dios es exaltado, ¿no? Sí. Sí, así Y, es. o sea, son tantas las diferencias que deberíamos en vez de, no sé, de dividirnos, celebrar esas diferencias, celebrar Ajá. que, y Claro. aprender yo de ti, tú de mí, y qué bonito, y alabar a Dios también todos juntos. Ujú. Em, otro concepto que queremos hablar que es la equidad y la igualdad, que son palabras parecidas, pero tienen definiciones muy diferentes. Sí, bueno, fíjense que la palabra igualdad realmente a lo que se refiere es a esa comparación entre qué tan parecido es algo de otra cosa. Y cuando hablamos acerca de la equidad, eso Ujú. tiene, por así decirlo, un significado más profundo. Por ejemplo, en las escrituras vemos que toda persona realmente tiene el mismo valor ante los ojos de Dios. Tiene esa misma equidad, por así decirlo, que Dios los hizo a cada quien únicos, y, pero a la vez, todas las personas tenemos la misma necesidad de redención. Si pudiéramos encontrar como un término en el que todos nos encontremos al mismo nivel, en el que todos seamos iguales, que tengamos ese mismo, vaya, que estemos todos en la misma parte, sería esto. Todos necesitamos esa necesidad de redención, de salvación, sin importar la raza, sin importar nuestra etnicidad, estado socioeconómico, sexo, Ujú. nada. O sea, todos tenemos esa misma necesidad delante de Dios. Y como decía hace rato, igual los seres humanos tienen ese mismo valor igual delante del Señor, sin importar cuál sea el estatus social, su contexto, sin importar absolutamente nada de esas cosas. Y algo que se me hace muy interesante, la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento, porque menciona la palabra equidad, incluso ahí, y se refiere a algo que es derecho, algo que está en lo correcto, algo que está relacionado con la integridad y con la igualdad. Por ejemplo, hay un pasaje que encontré donde utiliza la palabra es ahí en el primer libro de Proverbios, que dice que los proverbios que escribió Salomón fueron para recibir consejo, para recibir justicia, para recibir Mm, juicio y equidad. O sea, Ujú. menciona aquí esa palabra como algo que nos puede ayudar a nuestra vida, que puede aportar cosas significativas, no solamente a mí como persona, sino en la forma, que me puede ayudar en la forma que yo vivo día al día y en esa interacción que tengo también con las personas que me rodean. sí, sí, es cierto. Y un ejemplo que se me viene a la mente para poder como que aprender o que se nos quede una imagen de la diferencia de estas dos palabras es, bueno, que igualdad es todos por igual y equidad es de acuerdo a sus circunstancias, pero hay una ilustración muy conocida donde hay dos personas, una persona es bajita y la otra persona es alta y los dos están viendo un partido de fútbol y hay una barda, entonces la persona bajita no alcanza a ver el partido, pero la persona alta sí alcanza, entonces en la igualdad a los dos se les daría un banquito, pero realmente la persona alta no la necesita porque ya veía el partido. Y perdón, eso en la igualdad. Y luego en la equidad eh, se miden las necesidades y nada más se le daría a la persona bajita para que él pueda ver eh, el partido. Esa ilustración nos puede ayudar a acordarnos de estas dos palabras. Ujú. Sí, de alguna manera como que se le está repartiendo a la persona en el ejemplo que das, Mara, lo que la persona necesitaba, ¿cierto? Para Sí, poder disfrutar al igual que la otra. Y sí, sin duda alguna, yo creo que eso puede ayudarnos a entender un poco el concepto también. Y
Bueno, ya que estuvimos hablando acerca de todos estos términos, desde opresión hasta discriminación, racismo, ahorita lo que mencionamos de equidad e igualdad, queremos pasar ahora al término del Imago Dei, que Annalisa nos va a explicar a qué se refiere. Y me parece que esto es muy importante porque realmente es algo muy único atribuido al Dios que creemos. Y es, yo creo que el punto clave que hace la diferencia en esto de justicia social y en todas estas cosas que hemos estado conversando. Sí, Imago Dei viene del latín y significa imagen de Dios. Imago Dei es un concepto y una doctrina teológica que afirma al ser humano creado a la imagen de Dios. La frase imagen de Dios o semejanza a Dios aparece en el Antiguo Testamento. Lo vemos primero en el libro de Génesis, y la primera referencia se ubica en la narración de la creación. Dice Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego también vemos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 5, el que habla acerca del libro de las generaciones de Adán, y dice que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego en el capítulo 9, en el versículo 66, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No solamente vemos esta frase en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Antiguo Testamento, y lo vemos en 1 Corintios 11:7, que fue escrito por el apóstol Pablo, y dice: porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y la gloria de Dios. También lo vemos en la segunda carta a los en la iglesia en Corinto, y está en el capítulo 3, versículo 18, y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Finalmente, también lo vemos en Santiago capítulo 3, versículo 9, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Me encanta que mencionaste ahí en Génesis, porque pues ven que ahí en Génesis es donde el hombre por primera vez es creado, ¿no? Ahí es donde vemos la historia. Y me gusta mucho cómo menciona también que Dios sopló en su nariz el ruaj, el aliento de vida. Entonces digo, wow, o sea, ¿qué más cerca se puede estar de ese Imago Dei? La verdad. Ajá. Sí, es cierto. Entonces se me hace algo muy increíble que Dios mismo haya compartido su imagen con nosotros, su propio aliento con nosotros. Sí. Sí, es cierto, Jazz. Y gracias, Annalisa. Wow, es como a veces nos olvidamos de que todos de verdad estamos creados en la imagen de Dios, y unos se sienten superiores o nos sentimos menos que otros. muy cuando ni Sí, o sí es cierto, como dices, o hasta inferiores, de que yo o no hasta soy inferiores. nada. Y no nos olvidamos de esta dignidad, de este valor, de esta, wow, ni sé cómo decirle, porque es tanto valor estar creados a su imagen. Y como mencionabas ya antes en al principio de este episodio, de que vivimos muchas de estas discriminación, racismo, opresión en nuestras iglesias. Yo creo que es como deberíamos de recordarnos del Imago Dei. Y también en 1 Corintios 12 leemos que la iglesia es el cuerpo de Dios, y Él hace similitud con nuestro cuerpo humano. Y dice que así como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función diferente, o sea, nuestros ojos hacen una función diferente a nuestra nariz, a nuestra boca, a nuestros órganos,
a nuestros pulmones, páncreas, todo. Y cada miembro tiene una función súper importante y elemental, y así como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función y no son iguales, de igual forma esta diversidad que vemos en el cuerpo la necesitamos en la iglesia y deberíamos de ver más diversidad en nuestras iglesias. Claro. Y no solamente en nuestras iglesias, sino también en nuestros círculos sociales. Creo que esto se debería ver en cada área de nuestra vida. Sí. Sí, oye, fíjate que ahorita que mencionas lo de los círculos sociales, pues, a ver, por un lado, yo creo que todos reconocemos que nos vamos a sentir siempre más cómodos con personas que son parecidas a nosotros, ya sea que piensan igual que nosotros, que tienen a lo mejor el mismo nivel socioeconómico, que tienen el mismo contexto, que crecimos juntos, no sé. Podemos O pensar hasta en miles casados o de, solteros. exacto, ándale, miles de categorías dentro de eso. Pero definitivamente yo creo que es bien importante esto que hace rato decían Elisa del Imago Dei, porque de esa forma voy a poder ver a cualquier persona alrededor de mí también hecha a la semejanza de Dios, al igual que yo. Y no voy a menospreciarle, no voy a tratarle de una forma inferior, porque sé que esa persona también es hecha a la imagen de Dios, sea de mi círculo social o no. Y me parece que por eso, ahorita hace rato que decías, Mara, la diversidad dentro de las iglesias, yo creo que igual en nuestros círculos de amigos, tener amigos de diferentes caminos, caminatas de la vida, o sea, personas casadas, solteras, personas de diferentes contextos al mío, en situaciones distintas a las mías, como que eso nos ayuda mucho también a crecer. Me ayuda a ver cosas que tal vez yo no esté experimentando en mi vida en este momento, pero puedo aprender de la otra persona. Y además de esas experiencias y de esa riqueza que nos beneficia el que podamos tener diferentes grupos de comunidades, por así decirlo, también yo creo que es muy importante recordar que en esto de la imagen de Dios, que Dios decidió también que íbamos a nacer en la familia que nacimos, en el contexto que nacimos, en el nivel socioeconómico, en la raza, en cualquier, todo eso es algo que nosotros no escogimos. El Señor nos puso ahí y eso es algo que no me lo puedo atribuir, o sea, porque no tomé yo esa decisión, por lo cual mi valor no debe de estar ahí, no debe de estar ligado a que si soy de tal o cual familia, a que si tengo esto o no tengo esto, a que si soy de esta raza o de esta otra raza, porque es algo que no dependía de mí y que estamos igual, todos nacimos donde Dios nos quiso poner. Sí. Sí, oye, y ahora que hablas del nacer también, pues me pongo a pensar en la muerte. O sea, uno de los inevitables de este mundo es la muerte. Nadie se lo puede escapar, nadie puede decir, no, yo no quiero, y por eso pues no me voy a morir. O sea, O lamentablemente... comprar la vida, Sí. un día más de vida, tampoco. Ándale. No, no se puede. Lamentablemente en algún momento todos vamos a morir, no podemos evitarla. Y chistosamente, la muerte es uno de los componentes que nos hace estar a la par entre todos, ¿no? Nadie puede decir, porque yo tengo mucho dinero, puedo pagar, como decías, puedo pagar para vivir para siempre. O la persona que es muy buena, muy bien portada, no puede decir, voy a vivir en este cuerpo 150 años porque he sido muy buena persona. Sí. O ahí Nadie. agendo mi cita para mi funeral, ¿eh? Pues no. Sí. No, no se puede. Pobres, ricos, buenos, malos, absolutamente todos vamos a morir. Y otra cosa es que nos hace estar a la par como humanos, es que no nos vamos a llevar nada de lo que poseemos. O sea, no podemos llevarnos las joyas de la abuela o el negocio que poseemos o al perro adorable. No, no nos llevamos nada con nosotros. Y por eso nuestro valor como persona no es en las cosas que tenemos, porque así cuando nacimos, que no pedimos ser inteligentes o deportistas o entre otras cosas, todo eso se nos dio por gracia. Y al momento de morir, esas cualidades
dones, bendiciones, dinero, lo que sea, se queda Sí. en este mundo. Entonces, pensar en eso, pues no, deberíamos de pensar que el valor que tenemos como humanos no es por lo que tenemos, sino por el valor que Dios nos dio. El hecho de que fuimos hechos su semejanza nos da el valor como humanos. Sí, es cierto. Así es. Y creo que escuchamos mucho en nuestra cultura, en nuestra sociedad, decir de que sal de tu zona de confort y, Así. ¿no? Pero para crecer. Pero en la Biblia de verdad vemos que Dios nos reta a algo mucho, mucho más profundo que solamente salir de nuestra zona de confort, sino que amar a nuestro prójimo, que lo hablábamos a un principio de este episodio, de una nueva ley que vemos en Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo vemos en varios libros. Sí, y luego aparte, pues es sacrificial, o sea, cuando pienso en amar al prójimo, pienso en el perfecto estándar que es Jesucristo. O sea, Jesús lo dio todo por nosotros en la cruz. Tú y yo Sí, merecíamos la muerte, ya que le desobedecimos, pecamos contra Él y por ende mereciendo la muerte. Sin embargo, Dios en su infinito amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, para que tuviéramos vida eterna. ¿Lo sí, merecíamos? Por supuesto que no, pero dice Jesús que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan 15:13. Entonces, ya entendiendo el perfecto estándar de amor que es Jesucristo, pues al amar a los demás es sacrificial. Debemos de sí, amar a los demás no cuando sea conveniente o cuando queramos o pensando en nosotros, ni para ver qué puedo sacar de esta relación, sino para amar a los demás, para ser de bendición para sí. ellos. Y no siempre es lo más conveniente o lo más divertido, pero por eso el amor es sacrificial. Ahora se escucha mucho, primero soy yo y luego yo y luego yo y luego yo y luego ya después tú. Pero el modelo bíblico de hecho es lo contrario, primero están los demás y luego estás tú. Sí, sí es cierto que eso se puede confundir un poquito con dejarnos pisotear Sí, uh-huh. o que Claro. abusen de nosotros, de nuestra Llegar al bondad. extremo, ¿no? Sí, y no se trata de que abusen de nuestra bondad, sino que también, bueno, y como nos decías, Annalisa, es sacrificial, pero también es incondicional y, o sea, por eso mismo digo, no significa que abusen de nosotros, pero sí es incondicional de estar ahí para otros sin estar recibiendo nada a cambio. Uh-huh. Y creo que ahí entran muy bien hablar de los límites personales. Tienen que, porque nos recuerdan que no puede, o sea, ayudar a alguien porque de verdad amamos a Jesús y amamos al otro, a nuestro prójimo, pero también hay que saber cuando le estamos hiriendo, porque podríamos estarlo haciendo dependiente de otros y no hacerlo, le estaríamos haciendo un mal. O hasta a nosotros mismos o a nuestra familia, porque cuando decimos un sí a una persona, estamos diciendo un no a algo más. Y yo creo que esto es como un celular, que también nosotros necesitamos recargarnos, porque sin batería un celular no sirve, ¿no? O sea, también cuidarnos y amarnos para poder amar a otros. Y podríamos confundirnos con lo de dar la vida a los demás con decir sí a todo, especialmente en nuestra cultura que nos cuesta decir un poco no. Y Uh-huh. también como cristianos pensamos que tenemos que dar, ayudar todo tiempo, desprendernos y es difícil decir no, que sí debemos ayudar, sí debemos desprendernos, pero no en todo tiempo. Tenemos que ser sabios cuando hacer eso, ¿no? Uh-huh. Porque si decimos que sí cuando estábamos cansados o tenemos algo que hacer, porque no supimos decir que no, entonces nos vamos a quejar y vamos a estar guardando resentimiento y no estaríamos haciéndolo con amor, ¿verdad? También podríamos estar mal acostumbrando al prójimo y haciéndolo dependiente de ti o de otros, quitándole su capacidad de ser responsables. Y Ya. también, bueno, Annalisa nos dijo, es sacrificial, es
incondicional y ya háblanos un poquito de que también debe ser intencional, ¿no? Sí, definitivamente uno de verdad tiene que tomar la iniciativa y me gusta mucho, igual que la escritura tiene varios ejemplos de gente que activamente está tomando esos pasos concretos. Por ejemplo, un pasaje muy conocido, el de Proverbios 17:17, que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, nadie le está diciendo al amigo que ame, él está decidiendo amar en todo tiempo. Sí. Y Ujú. se preguntarán tal vez, bueno, ¿qué tiene que ver esto del amor incondicional, sacrificial y todo? Si estábamos refiriéndonos a justicia social. Pero el Sí. punto, el punto que queremos decir es que, no, lo que queremos decir es que no puede existir realmente esa justicia social. No hay nada Sí, que yo pueda hacer para que ya no, por ejemplo, ya no discrimine, para que deje de ser racista o sea una persona justa si no tengo amor. Porque si no sí. tenemos realmente amor por el prójimo, lo que va a pasar es que voy a andar ahí en mis intentos de justicia social nada más para la foto en mi Instagram y Facebook, Sí, pero me vale gorro la superficial. persona. Sí. No es Sí, real. Entonces, totalmente. claro, o Sí. sea, no queremos que pase eso porque eso no ayuda. Lo que ayuda es de verdad amar de esta manera que dijimos, amar sacrificialmente, amar incondicionalmente y amar intencionalmente. Y dice un pasaje ahí en el Antiguo Testamento muy conocido también, el de Miqueas 6:8, que dice que Dios, dice el pasaje: hombre, esto es lo que Dios pide de ti: hacer justicia, amar misericordia, ser humilde. Entonces, eso definitivamente, ¿cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos de verdad estar de una forma que impacte esta cuestión, haciendo justicia social, amando y teniendo humildad? O sea, sin estar diciendo, vean todos, ya fui al orfanato. O sea, no, o sea, más Ajá. bien que mis acciones sean motivadas por el amor, realmente, el amor a Sí. Dios y el amor al prójimo. Sí, porque si no Exactamente. serían acciones vacías, ¿no? Huecas. Exactamente, sí. Ujú. Y sí, de verdad nos alargamos un poquito, pero es que de verdad no podíamos hablar de esto, o sea, no teníamos que involucrar todo, porque de verdad era muy importante para nosotros hablar del imago Dei, de cómo tratar a los demás. No podíamos hablar de eso, perdón, no podíamos hablar de la justicia social sin hablar de esto, porque es la Ujú. raíz. Claro, sí. Eh, pero muchas gracias, oyentes, por escucharnos y como dijimos, queremos interactuar con ustedes, queremos saber más de sus países, si nos escuchan de otros países, cómo ven esto, cómo viven esto. Y pues suscríbanse y sigan siguiendo nuestros videos y nuestras redes sociales. ¿Por qué no nos dices, Anelisa? Sí, sí, no dejen de seguirnos. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Spotify, iVoox y YouTube. Si les gustó este video, de verdad, compártanlo porque fue de muchísima bendición. El Señor nos habló primero a nosotros y sabemos Sí. que también les va a hablar a ustedes, así que compártanlos y síganos en las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye.